Bueno, el real repuntó, el real en Brasil, la moneda brasileña repuntó en los últimos días, horas, y esto obviamente despierta bastantes lecturas, ¿no? Sobre todo en la producción. Marcelo Viso, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, ¿cómo va? Buenas noches a todos. ¿Qué significa que una moneda de un país socio repunte? Para nosotros, en este contexto, pongamos la gente primero en la información real. El dólar, mientras estábamos haciendo el programa la semana pasada, el real en relación al dólar, mientras estábamos haciendo el programa la semana pasada, estaba en una tasa cambial de 3.46. Hoy ese mismo real está en una tasa cambial de 3.23. Es decir, 3 reales con 23 centavos es un dólar. ¿Qué quiere decir? Que el dólar se revaluó en Brasil durante la última semana. Y no estamos hablando de un porcentaje menor, es 20 centavos sobre 3 reales. Estaríamos cerca del 10%, el 8%. Lo cual hace que se encarezca la compra en Brasil de propia producción brasileña. Lo que quiere decir que nos favorece un poco a nosotros para la exportación hacia Brasil. Hace unos momentos hablábamos algo de importaciones y exportaciones y cómo limitarlas y cómo acomodarlas. La limitación lógica y los parámetros lógicos para medir cómo está nuestro país en relación a las importaciones son las exportaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones son en la balanza comercial las que equiparan este tipo de medidas. Nosotros hoy en este escenario estaríamos mejorando nuestra competitividad en Brasil, lo cual haría también que para que tengan una idea, el déficit brasileño que está evaluado en reales sea menor. ¿Por qué? Al revaluarse la moneda, al tener mejor poder adquisitivo el real con relación al dólar, hace que su propio déficit que está puesto en la balanza mundial sea menor. Esto le da un poco más de credibilidad a su propio mercado, fuera de, y acá me gustaría un poco explicarte cuál fue y cuáles fueron los principales motivadores de este déficit brasileño que viene arrastrando, que fue el caso específicamente de Petrobras y que casi nadie conoce, salvo lo que se puede escuchar y se puede ver puntualmente en 2 segundos por televisión, y que es un caso insignia a nivel mundial. Nadie le presta la atención que debería, pero al final le terminó costando el gobierno a la expresidenta, a Dilma Rousseff, que si bien no le cuesta definitivamente el gobierno... Y que nace de un quebrado, un jerarquizado de la empresa que abrumado por la investigación judicial y abrumado por su responsabilidad, pasa a ser lo que se dice un buchón de la justicia, un arrepentido y que generó toda esta conmoción. Sí, generó una conmoción que tiene en este momento 170 detenidos, tiene 1.273 procedimientos, generó un déficit a nivel, todos sabemos que Petrobras es una empresa estatal, se estima, porque todavía se está investigando, de 43 billones de reales. Es una cifra sideral impensada, de los cuales el problema mayor radica en que 10 de esos billones fueron de coima. Se gastaron por el solo hecho de no hacer nada. Autos de lujo para los directivos, dinero a otras empresas en calidad de subsidios, entre aspas. Ellos tienen un término muy pintoresco para decir coima y dicen propina. Ese es el solo hecho de no hacer nada. Esto devino en todas las medidas políticas que después, con mucha autoridad, su Senado y su Cámara de Diputados tomaron, refiriéndose a la presidenta y permitiendo el impeachment y la posterior remoción del cargo, que la remoción, vuelvo a repetir, no es definitiva, es solamente por 180 días. ¿Qué es lo que pasa durante estos 180 días? El vicepresidente Michel Temer, que es de otro partido político, va a tratar de sanear esta economía y de tomar las medidas que sean necesarias. Brasil va a sufrir un ajuste, no sé si el ajuste, y hoy por hoy no lo hemos podido medir todavía allá en el lugar, al porcentaje de ajuste que va a haber, pero va a tener un ajuste muy parecido al ajuste que nosotros estamos teniendo en este país. ¿Cuáles son las coyunturas? Los dos países, y esto estamos hablando a nivel mundial, los dos países en cierta forma somos los países insignia de América del Sur. Los países que todo el mundo mira, junto con Chile por supuesto, pero Chile está dentro de otros tratados. Nosotros estamos hablando de economías
en su gran mayoría agroexportadoras, de lo que se estaba hablando recién, algo de leche, cereales y de todo eso. Nosotros somos un referente a nivel mundial de todo esto. ¿Qué quiere decir? Que Europa nos estaría mirando desde siempre, ¿no? Desde los últimos 12 años y que no podía venir a invertir porque había trabas de cepo cambiario, trabas de ingreso de divisas al país, costos excesivos y demás. Nos estuvieron analizando durante una serie de años y hoy, después, si uno mira todas las reuniones que ha realizado nuestro presidente y todas las felicitaciones que tuvo, por así decirlo, cuando asumió y la esperanza de inversión que nosotros tenemos, la seguimos teniendo, pero en un contexto que está mucho más limitado de lo que nosotros supusimos en un primer momento que iba a estar. ¿La esperanza del empresariado con excedente financiero o la esperanza de inversión del ambas posturas en sí. Lo que vos me estás preguntando es si mejoramos nuestra situación con el exterior, colocar nuestros productos en el extranjero. Sí, se va a poder, va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo porque necesitamos rehacer toda una red económica que la teníamos un poco dejada de lado. Ejemplo, hoy por hoy a las personas cuando uno habla o vienen a consultar en determinadas empresas qué hacer, dónde colocar el producto, a dónde ir, lamentablemente hoy por hoy esa misma gente tiene que rearmar toda su estructura. ¿Por qué? Porque venía con una estructura que le limitaba las cantidades, le limitaba el dinero que tenía disponibilizado, le limitaba el tiempo. Y esto estamos hablando de que nosotros tenemos, tanto en la provincia de Santa Fe como en el país, empresas con subsidiarias en el extranjero. ¿Sí? Para que te des una idea, te hago un ejemplo claro y fácil. Si vos tenías una relación o una vinculación económica con una empresa a la cual vos le vendías, ¿sí? En el extranjero, tenías 90 días para ingresar la divisa de una venta. ¿Qué quiere decir? Que no tenías posibilidad de financiar en el extranjero. Vamos puntualmente a Brasil. Brasil tiene una serie de programas, uno es el más conocido y el de mejor utilización hoy por hoy es uno que lo trabaja el BNDES, que es el Banco Nacional de Desarrollo Social, con una tasa bajísima. En este momento, y para ser claros, la tasa es del 0,86 mensual para la compra de bienes de capital. ¿Sí? Para compra de bienes producidos producidos o nacionalizados dentro de Brasil. Tiene que tener, por supuesto, una serie de cuestiones que, bueno, no vamos a entrar en detalle en cuál es la legislación brasileña al efecto, pero si lo comparamos con las tasas de acá, son muy distintas. Y si a eso le sumamos que únicamente tenemos 90 días para ingresar la divisa a la Argentina, es prácticamente imposible competir. ¿Podés explicar en 3-4 minutos? Yo creo que sí, lo vas a poder hacer. ¿Por qué es tan importante mirar a Europa por qué si Europa estornuda, se resfría el resto del mundo? El primer punto lo charlamos, y creo que fue claro la semana pasada cuando hablamos acerca del Brexit, es decir, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. Esta salida generó que el dólar aumentara su valor, que quiere decir que el dólar hoy es más caro, es una moneda más fuerte, y esto genera toda una serie de incertidumbres dentro de la misma Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque uno de los países más fuertes de Europa, como lo es Inglaterra, sale fuera. A esto hay que sumarle lo que sucedió o lo que trascendió durante esta semana. Esta semana, para que ustedes tengan una idea, Italia comenzó a resentir su economía bancaria. ¿Qué quiere decir? Empezaron a declarar y empezaron a pedir asistencia financiera a los estados. Los bancos privados, la banca italiana tiene 630.000 millones de créditos incobrables. ¿Qué quiere decir? Que alguien va a tener que salir a subsidiar a estos bancos, salir a inyectar dinero a estos bancos para poder levantarlos. En el mismo momento que la banca italiana comienza a solicitar una ayuda estatal, el Deutsche Bank, que es el banco insignia alemán, también pide lo mismo. El Deutsche Bank hasta ahora no se le ha demostrado que tenga ningún problema, pero obviamente algo debe tener porque está solicitando lo mismo que está solicitando la banca alemana. Inglaterra fuera, España y Portugal con una posible sanción por parte de la Comunidad Europea por excederse en el déficit fiscal, que no es una situación que se dé durante el año 2015. Esto viene de arrastre. España y Portugal y muchas de los países europeos no cumplieron durante un periodo determinado
de estos últimos 10 años con esa meta de déficit fiscal del 3% máximo. ¿Qué pasa? Siempre se trataba y se manejaba y ¿qué pasaba? El FMI no alertaba de todo esto, la Comunidad Europea hacía lo que nosotros llamamos como vista gorda, dejaba pasar con tal de que los países sigan su crecimiento. Una burbuja que se llama, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? Si los sancionan a España y Portugal es un punto neurálgico. ¿Por qué? Porque son dos países que nosotros sabemos que necesitaron asistencia. Italia, ¿qué va a pasar? Probablemente si necesiten esta asistencia se contraiga su propio PBI, ¿sí? Es decir, el Estado va a tener que salir a ayudar a los bancos y va a tener que va a tener que asumir un déficit, una deuda, o un crédito con el banco que no va a tener para invertir en otras cosas. Grecia sabemos todos cómo está. El panorama en Europa, si no hay una vuelta en esta semana, si España y Portugal no presentan no le digamos apelaciones, lo próximo que tienen que hacer es presentar una carta, no rechazando, pero sí tomando conocimiento y pidiendo un plazo, seguramente se lo van a dar, para que revean su déficit fiscal y no sean sancionados. Italia recibirá su aporte y supongo que el Deutsche Bank estará en la mira de las autoridades alemanas y en algún momento recibirá también lo que ellos están pidiendo. ¿Cuál es el problema? Nosotros estamos buscando financiamiento, ¿sí? Nuestro propio presidente estuvo en Alemania hace unos 10 días y confirmó la esperanza de recibir financiamiento alemán, específicamente alemán, de la canciller Merkel. ¿Qué va a pasar ahora? Y vamos a tener que esperar unos días para ver cómo se resuelven estas situaciones. Hay que tener la confianza de que esto se va a resolver en el corto plazo, porque si no Europa puede afrontar una segunda crisis en 10 años y realmente sería un poco complejo. Brasil tiene el mismo problema, ¿no? La semana que viene quiero que me cuentes algo que a los denominados progresistas, yo me incluyo en ese universo, nos hacemos los rulos cada vez que escuchamos que un gobierno intenta buscar hacer scrum con la Alianza del Pacífico. Si esto per se es la entrega de la patria o es una alternativa para la Argentina seria en un contexto complicado. ¿Te parece? Por supuesto. Gracias, Marcelo. Bueno, con Marcelo Viso y con Fede Henry, que se va a sumar en un ratito con las pastillistas del final, vamos a ir al Rancho Restaurant a disfrutar de una buena parrillada con los amigos del rancho en Boulevard Pellegrini, el 3272.